Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando en esta llamada, en este live y que tiene que ver con una conversación que, bueno, quienes nos conocen, y digo quienes nos conocen a quienes somos parte del equipo del TAM, que somos varias personas que estamos acá todas, voy a empezar por la más cercana a mí físicamente y a mi corazón, que es Carolina Gómez. Caro Gómez es parte del TAM, está Papala, María Paula Cabrera, está Elsa María Nieto y está Daniel Suárez, que somos parte del equipo del TAM, pero además con un par de invitados súper especiales que son, voy a arrancar por Maribel González Encinales. Maribel es la CEO del Instituto de Liderazgo Generativo para Latinoamérica, es adicionalmente coach de propósito, coach pues amiga de mucho tiempo, facilitadora de procesos, y bueno, como parte del contexto de esta llamada, ella es una de esas personas que nosotros consideramos que es un agente de transformación en este mundo. Y adicionalmente, tenemos otro gran y maravilloso invitado que es Gustavo Cárdenas. Gustavo Cárdenas es también coach, es ex militar, viene de una profesión de militar de hace algunos años y bueno, de pronto puede ser que nos cuente algo de eso más adelante, pero además fue presidente de la ICF, capítulo de Colombia, y tiene adicionalmente una comunidad en donde le llega a una gran cantidad de personas, de seres humanos, de coaches, y también lo consideramos un agente de transformación. Y además, diría, todos nosotros trabajamos no solamente queriendo o siendo agentes de transformación desde nuestro propio rol, sino adicionalmente acompañando a otros a que lo sean, que ese de alguna manera es el gran propósito que tenemos nosotros en el TAM. De hecho, el TAM es Transformation Agents Masterminds, o las mentes maestras de la transformación. Así nos quisimos llamar nosotros. Y nos importa la transformación. La transformación significa, y vamos a hablar de eso un poquito más, pero significa que nosotros queremos ver unos resultados en este mundo que hagan que las personas realmente podamos tener una buena vida, un poco en línea con el propósito del Instituto de Liderazgo Generativo, un mundo en el que todos podamos florecer. Y básicamente esta conversación está en ese marco, está en el marco de lo que significa ser un agente de transformación, de lo que significa estar en este viaje de no solamente transformarnos a nosotros mismos, sino también de invitar a otros a que se transformen y adicionalmente de ir más allá de la transformación personal a la transformación de lo que nosotros llamamos la transformación de sistemas, de estructuras, que hacen que algunas veces para los individuos no sea posible transformarse más allá de cierto nivel. Entonces vamos a estar en esa conversación y claro, los invitados, perdón por lo que voy a decir, digo por lo que nos tocan el ego a los individuos, pero los invitados más grandes son las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que nos acompañan en las diferentes plataformas. Así que mil gracias por acompañarnos y felices de poder generar este espacio, que además es parte de el inicio de un ciclo importante para nosotros en el TAM, que es el ciclo del programa del ADN Transformador. Es un curso de acompañar a agentes de transformación. Y por eso este tema tan relevante para nosotros hoy. Bueno, voy a arrancar esta conversación con ustedes, Mari y Gus, con una primera pregunta, así como muy introductoria, y es... ¿qué es la transformación para ustedes? Y yo sé que con Mari hemos hablado de la palabra transformación y tenemos una visión un poco distinta. Nosotros en el TAM tenemos una interpretación de la transformación como ese proceso que no es solamente el proceso de cambio. Uno se levanta todos los días y se cambia de ropa, se pone una ropa distinta, pero no se transformó. Pero cuando uno se transforma, hay algo que ya no puede volver atrás, que es parte del proceso evolutivo.
y de alguna manera eso tiene que ver con la transformación para nosotros. Pero la pregunta para ustedes, Mari y Gus, es, ¿qué es la transformación para ustedes? ¿Qué es la transformación para ustedes? Si quieres, arranca Mari. Eso me gusta así como con orden. Bueno, pues efectivamente contigo hemos hablado del tema de la transformación y con el tema de qué significa el cambio, qué significa la transformación, qué significa la evolución. Y para mí, tal cual como tú lo estabas diciendo, creo que los tres tienen que ver con ir de un punto A a un punto B. Entonces, yo puedo cambiar cosas chiquitas, puedo cambiar, como decías tú, sí, me puedo cambiar de ropa, puedo cambiar un hábito que no sea fundamental para quién soy, para lo que hago y para lo que construyo en el mundo. Entonces, para mí el cambio es importante. A veces hay cambios grandes, hay transformaciones y evoluciones que empiezan por cambiar cosas pequeñas. La transformación, tal como tú estás diciendo, para mí significa que hay un proceso evolutivo para mí diferente. Transformar para mí es como dejar de ser una cosa para ser otra. Y en el caso de los procesos que yo manejo, que son procesos de personas, de equipos y de organizaciones, yo no creo tanto en la transformación, creo más en la evolución. Porque yo creo que en los seres humanos, cuando les hablamos de transformación y las palabras son tan potentes, transformar significa dejar de ser una cosa y empezar a ser otra. Y resulta que los seres humanos no deberíamos hacerlo. Hay seres humanos que lo pueden hacer y muchos lo podemos hacer. Pero para mí, toda nuestra historia es importante. Lo que hemos vivido desde que somos niños, desde que somos jóvenes en la universidad, después en el trabajo, después, cada momento de nuestra vida es un momento fundamental que va marcando una evolución. Entonces, para mí es más que transformar, es evolucionar, es ir dándole sentido a toda la historia que he tenido en mi vida y que me permite ir de un sitio a otro. Entonces, a mí me encanta la palabra transformación y creo que he transformado muchas cosas en mi vida y me he transformado de muchas maneras, pero me gusta mucho más pensar en que somos capaces es de evolucionar e integrar todo lo que hemos venido haciendo en nuestra vida para seguir creciendo. Entonces, eso para mí es como la diferencia entre los tres momentos. Súper, gracias Mari. Y me hiciste acordar, mientras que entras, Gus, me hiciste acordar de un amigo que se llama John Symes, que tú lo conociste. Y de un video que él hace en, en un programa de la Alianza Pachamama que se llama el Simposio Despertando el Soñador, Cambiando el Sueño. Y habla de las células imaginales, que son las células que, por ejemplo, uno encuentra en la oruga antes de convertirse en mariposa. Y es esa transformación de pasar de oruga a mariposa. Me hiciste acordar de eso ahorita que estabas como hablando de ese proceso de evolución. Gus, tú. Bueno, primero chequear si me están viendo por Instagram porque tengo el micrófono de Zoom abierto. Me estoy viendo por Instagram y tengo Facebook aquí al otro lado, entonces estoy como... Un proceso esquizofrénico. ¿Es válido Pero que si me están escuchando en Instagram? Sí. Me dicen que estamos sí, viendo y me dicen que escuchando. sí, Gus. Ok, gracias. Bueno, primero quiero agradecerte a ti, a Andrés, a Maribel por tenerme en cuenta para conversar con ustedes en este espacio. La verdad que me emociona profundamente. Normalmente suelo estar facilitando y no exponiendo, y es un rol que sinceramente me cuesta, me genera cierto estrés rico. En cuanto al tema que proponen de transformación, wow, yo siempre he dicho algo o a través del tiempo que llevo en esto de habilidades blandas, en crecimiento personal,
que a veces todas estas definiciones de habilidades blandas son muy sencillas de entender en la cabeza, ¿verdad? El concepto es muy sencillo. Cuando hablas de cambios, ¿no? Que el agua que vuelve y se regresa, pero transformación no regresa. Y es tan sencillo en la teoría, pero cuando tú dices, ponte la transformación, y quiero como mirar mi vida hacia atrás para ver dónde he tenido procesos de cambio, dónde he tenido procesos de transformación y dónde evolución. Lo primero que me doy cuenta es que esto no viene siendo como una línea ascendente, sino que viene siendo como una cosa así bien rara, parece un electrocardiograma de retrocesos y de éxitos, y creo que ese es el normal funcionamiento del ser humano. Cuando tú me puedes, y quiero ver la transformación en lo que he hecho yo en mi vida, tú dices, yo fui 24 años militar, 24 años militar, y a veces digo alguna vez lo dije con vergüenza, hoy lo digo como desde el aprendizaje, no fui el mejor de los líderes siendo militar. La verdad es que yo fui muy gritón, fui muy mal geniado, o sea, el liderazgo autoritario yo lo ejercí en todas sus dimensiones porque es el más fácil. Ahora conozco el coaching y veo la vida desde otro lugar. Y la pregunta que yo me hago, ¿yo me transformé, yo cambié o evolucioné? Y más cuando en el día a día a veces vuelve ese militar gritón en algunas partes en algunos aspectos. Quienes tenemos hijos sabemos que a veces el tema no es tan sencillo. A veces nos sacan de casillas y vuelvo al militar para tratar de poner orden. Y digo, wow, yo me transformé, yo cambié, estoy evolucionando. Siento que tengo más conciencia, me encanta cuando Maribel habla de evolución, porque siento que lo que de cierta forma ha evolucionado es como la conciencia de una capacidad de ver algo de forma distinta, pero todavía me estoy cuestionando de la transformación más allá de la definición en mi vida de ser militar a ser coach, a apasionarme por las comunidades. Yo qué he hecho, si me he transformado, si cambié o estoy evolucionando. Y más cuando te digo, mi hija hace un reguero en la cama y sale el militar y dice, aquí qué pasó, qué es este desorden, donde dejé realmente cuando hablo de transformación, que desde la teoría digo yo es cuando no vuelvo a algún lugar, pero sigo viniendo. Entonces la transformación humana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transformación humana? Más que una respuesta, creo que es una reflexión que estoy haciendo para mí, dado lo grande del tema que traen, porque realmente es inmenso. Inmenso. Cuando converso con los coaches de la comunidad, cuando converso con los coaches de la ICF, en el mundo en el que andamos de tanto miedo, de tanta escasez, de tantos sueños, de tantas búsquedas mágicas y este mundo de cosas, el tema de transformación creo que debiera estar en un lugar más relevante porque creo que es lo que estamos buscando en síntesis. Cómo transformar y lograr algo que todavía no tenemos. Y me meto otra vez como será escasez. Bueno, aquí estoy lucubrando cosas y me encanta donde nos están llevando ustedes con esta invitación. Bueno, no, además estás empezando a traer un tema que para nosotros es súper importante, que es el tema del liderazgo, además, por un lado. Y digo es importante para nosotros, además, porque con Mari y con María Paula y con Elsa estamos muy metidos en el tema del liderazgo, justamente con el Instituto de Liderazgo Generativo. Pero adicionalmente con nosotros desde el TAM, porque nosotros vemos que eso que llamamos el ser un agente de transformación, que a todas estas para nosotros es que un agente de transformación es esa persona que cambia el juego en algún nivel. Eso es lo que significa ser un agente de transformación, es alguien que cambia el juego en algún nivel. Y desde ese punto de vista, nosotros decimos, y hemos como mirado este fenómeno, lo que podríamos llamar el fenómeno del ser agente de transformación, y lo identificamos con 3 dominios grandes o 3 formas de ser muy grandes. Una de esas formas de ser es lo que llamaríamos la forma de ser del líder. Se necesita ser líder para ser agente de transformación desde nuestra mirada. Y se necesita ser adicionalmente emprendedor. Y se necesita también ser innovador. Y creemos que esa combinación
de esas tres formas de ser es lo que al final del día resulta en un agente de transformación, es decir, en alguien que es capaz de cambiar el juego en algún nivel. Entonces, y la otra cosa que tú traes en este contexto es la diferencia entre ser capaces de ver algo como posibilidad y otra es la de ser capaces de encarnarlo, de ser capaces de realmente actuar desde lo que somos capaces de ver. Entonces, quizás quisiera, Mari, que yo sé que este es un tema que tú has trabajado mucho y que creo que te apasiona, que le hables un poquitico como al tema del liderazgo, un tema, un poco a este tema de lo que significa ser capaces de encarnar aquello que vemos y que es una posibilidad de acción para nosotros. Bueno, me gusta mucho, primero, tus, como la integración de estos tres personajes en el agente de transformación. El líder, el emprendedor y el innovador. Primero porque hay personas que se pueden quedar en un liderazgo soñador, ¿sabes? Sí, yo soy líder y me gustaría que pasara y que se cambiara y que el mundo transformara Pero cuando empiezas a decir que adicionalmente es emprendedor y adicionalmente es innovador, en el emprendedor, en el líder primero veo la visión y la lección. Entonces, esa visión, ese propósito, esas ganas de hacer lo que yo vine a hacer, lo que me importa hacer, y desde ahí ponerlo en el mundo y elegir ponerlo en el mundo. Entonces, me encanta porque en el líder yo veo esas dos cosas. Esta persona que es capaz de inspirar y que es adicionalmente capaz de hacerlo desde aquí, desde el corazón, desde lo que lo inspira y desde lo que adicionalmente le da sentido a su vida. Elegirlo. Pero después das dos pasos súper bonitos en el agente transformador, como lo explicas, que es el emprendedor y después el innovador. El emprendedor incluye para mí, y me encanta porque voy a decirlo así, la evolución de que lo que estás soñando, lo que estás teniendo en tu corazón, eso que te llama la atención, eso que te importa cuidar, lo pones en acción y lo pones en un plan y lo pones afuera y lo pones en que empiece a producir los resultados de lo que tú quieres hacer. En el liderazgo generativo siempre hablamos de lo que nos importa cuidar y de cómo lo cuidamos. O sea que está implícito lo que me importa, pero lo hago para que dé resultados. En propósito, ahorita también lo mencionabas, es lo mismo. En propósito, nosotros tenemos un propósito, pero necesitamos manifestarlo. Entonces, el emprendedor hace eso. El emprendedor y ese actor del emprendedor lo que dice es, tengo este sueño inspirador, tengo esta elección que yo quiero poner en el mundo, tengo mi gente donde quiero servir y lo emprendo, ¿sabes? Como que le doy curso y le doy tren. Y en estos dos personajes todavía podríamos decir que estos dos personajes todavía no han incluido a un otro. Y el líder incluye para mí seguidores. Así que nos vamos al tercero, que es el innovador. El innovador necesariamente es ese personaje que tiene la capacidad de generar procesos que son adaptables a grupos humanos, ya sea un equipo, ya sea una organización, ya sea una comunidad. Entonces, me gustan mucho los tres roles que incluyes porque no solamente está el individuo soñando con que quiere hacer algo, sino que lo pone en acción y adicionalmente lo pone en acción para muchos. Y para mí eso es un líder generativo. Es esa persona que tiene la capacidad de soñar un futuro, pero adicionalmente ponerlo en acciones con otros para que tenga promesas grandes y que pueda servir a muchos generando satisfacción, valor y sentido, ¿no? Entonces, me encanta cómo explicas los tres roles porque no solo eres un líder, ¿no? Entonces, me gusta mucho, es la primera vez que oigo con atención estos tres roles del agente de transformación y me encantan porque creo que desde ahí efectivamente el líder no solamente se queda, por ejemplo, en su propia organización, sino que adicionalmente está comprometido con algo más grande, con algo mundial.
Y ahí es donde entiendo al agente transformador. En la anatomía del liderazgo, que es un concepto de Bob, el agente de transformación histórico es el último nivel de evolución que tiene un líder. Y es bonito ver que ustedes aquí en el TAM le han puesto los tres puntos, o los tres roles, o las tres formas de ver, porque no dejan que el líder se quede solo, no dejan que el líder se quede sin acción y no dejan que el líder no se quede sin conseguir la adaptación de un grupo humano. Así que me encantan los tres roles. Súper. Yo a eso, Andrés, ¿sabes qué le sumaría? La forma como lo están haciendo. Yo voy a traer una conversación que tuvimos contigo hace unas par de semanas, meses tal vez, y era cómo las personas que estamos dedicadas al tema del crecimiento humano nos hemos convertido en mercenarios. Nos unimos para generar, desarrollar proyectos económicos y nos separamos una vez que se acaba el proyecto económico y no estamos generando relaciones. Y creo que hoy el mundo necesita comunidades, necesita espacios donde hacer vivo todo esto, ser más coherentes. Tenemos el caso de los coaches en particular, que somos maestros de conversaciones y lo que menos hacemos entre nosotros es conversar y tener espacios al interior de nuestra comunidad que sean una muestra viva de lo que hacemos. Por eso me encanta lo que escucho del TAM y lo que están generando, porque es una comunidad que necesita, como bien decía Mariel, seguidores, porque hoy de liderazgo se encuentran no tantas cosas. Uno va a cualquier supermercado y está el liderazgo de James, está el de Obama, está el de Nairo, una cantidad y una de teoría, pero es cómo lo aterrizamos para que esto se vuelva algo vivo y sea real, y más en la escasez de liderazgo que tenemos hoy en día, que estamos viviendo lo que estamos viviendo, que necesitamos esto que de lo que hacía énfasis Maribel, líderes, emprendedores e innovadores, coherentes, le sumaría yo, coherentes con unos valores muy claros. Sí, súper. Y hay algo ahí que digamos, para mí es como importante mirar porque en este viaje de ya muchos años de estar metido, mirando y tratando de entender este tema de la transformación, y no es una transformación simplemente porque sí, sino es una transformación que lo que busca realmente es ser capaces de generar, voy a citar aquí o a parafrasear a Charles Eisenstein, que tiene una frase que a nosotros nos encanta en el TAM, que es: ser capaces de construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones conocen es posible. Y para eso es que queremos ser agentes de transformación, no simplemente digamos, por ponernos un nombre, incluso no simplemente por ponernos el nombre de ser líder o de ser emprendedor o de ser innovador, no, sino es al servicio de algo más grande, y no solamente por ese mundo para nosotros, sino yo por lo menos lo pienso mucho en el mundo para las siguientes generaciones, en el mundo para la generación de mis hijos y los hijos de sus hijos, y dicen algunos pueblos indígenas, para las siguientes 7 generaciones. Entonces, desde ese punto de vista, una de las cosas que yo creo que nos dificulta ser agentes de transformación, ser líderes, emprendedores o innovadores, es que hay veces como que no nos queda la identidad, como que como que no nos vemos, o sea, no, ¿yo quién soy? O eso es para otros, esto de ser líderes para otros, esto de ser emprendedores, no, ese no soy yo, o esa no soy yo. Yo no soy ¿quién soy yo para llamarme innovador o innovadora? Entonces, un poco esta pregunta, y para los dos, como la sientan responder, es: ¿cuáles son los obstáculos que ustedes ven para que las personas realmente podamos asumir este rol de querer movilizar la transformación o el cambio en el mundo? ¿Qué ven ahí? Bueno, ya están saliendo letreros. Yo lo que veo ahí es un ego que no está sano. Lo voy a poner así.
¿A qué me refiero con eso? Ya sea porque me veo más que suficiente desde un espacio arrogante o porque me veo menos suficiente desde un espacio de no soy suficiente. Esa es la conversación que yo tengo, pero es una conversación de estarme mirando el ombligo. Y somos humanos. Todos nos vemos el ombligo, todos estamos pensando, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Será que es para mí? ¿Será que no es para mí? ¿Será que yo soy capaz? ¿Será que yo no soy capaz? Pero cuando nosotros estamos realmente viviendo en propósito, cuando yo estoy realmente viviendo lo que me importa cuidar, ese futuro que yo quiero construir, y entiendo desde lo más profundo de mi ser que el camino que yo estoy recorriendo es un camino que vine a recorrer para enseñarle a los que vienen detrás mío, en ese momento a mí se me olvida si yo soy capaz o no soy capaz. En ese momento de verdad empiezo a entender que trajo unos dones, que tengo una misión y que no es para mí. Hay una frase que a mí me encanta y que muestra lo que estoy diciendo, y es que dice que aquellas personas que están sembrando árboles sabiendo que un árbol solamente va a estar maduro después de 30 años, entendió para qué es la vida. Entonces, eso a mí me parece súper bonito porque me hace de alguna manera desentenderme de mí, de mi propio ombligo, sin dejar de lado que soy yo quien pone el trabajo, sin dejar de saber que soy yo quien trae esta misión, pero que la misión no es solo para mí. Mi misión y mi propósito no es solo para mí. Mi misión y mi propósito es para estar en cadena de acción y en cadena de transformación para todos los seres humanos. Esa es una creencia súper profunda que yo tengo. Y se lo vimos a mucha gente. Yo y soy el todo, ¿no? Y pareciera romántico, y pareciera holístico, y pareciera como de nueva era, pero no es verdad. Es realidad. Las organizaciones son un todo, que no sirven sin el uno. Un emprendimiento no sirve si el emprendedor no ha visto todos sus stakeholders o las personas que están alrededor para quienes está funcionando. Es él, es su trabajo, es su proyecto, pero adicionalmente lo tiene porque hay un universo y un sistema que está creando. Entonces, mi misión y mi propósito son los que me dictan lo que yo vengo. Y solamente si yo me lo imagino, soy capaz de hacerlo. Entonces, el TAM solamente se les puede ocurrir a ustedes 5. ¿Por qué? Porque traen esos componentes de dones, de vidas, de misiones que hacen que el TAM construya. El Instituto de Liderazgo Generativo solamente se le pudo haber ocurrido a Bob. ¿Por qué? Porque esa es su historia, eso es su ser, su propósito, ¿sabes? Entonces, pero aquí está, o sea, se le ocurrió a él, pero aquí estamos todos. A ustedes se les ocurre el TAM, pero aquí estamos todos, ¿no? Entonces, cuando yo digo que no tenemos un ego sano, cuando nos estamos dudando de quiénes somos y de que somos capaces de hacer nuestros proyectos, no quiero que me entiendan tampoco que el ego es el enemigo. No, el ego tiene nuestra capacidad, es parte de nuestra capacidad de decisión, tiene sus funciones, viene para manejar nuestra unidad, para saber que Maribel es Maribel, para ayudarme en mis necesidades, para ayudarme en mis decisiones de vida, pero a veces logra distraerme a través del miedo o a través de las dudas o a través de las protecciones que me hace mi propio ego, de que no debo estar ahí. Entonces, aquellos que están dudando de su proyecto, no hay nada mejor que tener un coach, un mentor, un grupo, un equipo al lado. ¿Para qué? Para que te pueda decir, para que te pueda acompañar, para que te pueda mostrar, no, espérate, este sí es tu camino.
¿sabes? Aquí es por donde debes ir. Entonces, a esas personas que están ahí donde tú dices, y es un obstáculo que hemos tenido todos, y lo digo que a mí aparecer, por ejemplo, me costó trabajo, pero en el momento en el que me di cuenta que tenía que dejar de mirarme al espejo y tenía que mirar más allá del espejo, me di cuenta que era el momento en el que mi misión era la promesa más grande. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué les puedo decir? ¿O cuál es ese obstáculo más grande que he tenido? Es ese, es entender que mi misión es solo mía. No, mi misión es mía, pero hace parte de un engranaje universal. Chévere, muy chévere. Gus, ¿qué ves tú ahí? Wow. Quiero ponérmelo en mí y ponerlo sobre la gente con la que he compartido estos últimos 7 años. Y creo que coincido con Mariela en algo, el miedo a ser, el miedo a la escasez, el miedo, o sea, creo que no hay una sola causa, hay muchas causas, porque al final de un mundo mejor, perdón, de un mundo mejor, hablamos todos. Todos estamos de acuerdo en que como estamos, no queremos seguir estando, pero cuando tenemos que ir a tomar acción, vienen todas estas conversaciones y hay una que distingo mucho y es el miedo a la diferencia, el miedo a lo diferente, a hacer cosas distintas, el miedo a la escasez, a no tener, a no ser suficientes, que son las cosas que como que escucho uno muy reiterado en los coaches: no soy suficiente, no tengo la confianza suficiente, no tengo la preparación. Creo que es una mezcla de cosas. Me encanta esta síntesis que hace Maribel del ego, porque finalmente en él recaen todas estas cositas, ¿no? Esa conversación que sale de lo profundo de nosotros, que tenemos aquí incrustada en la cabeza. Cada quien tiene la propia soya, cada quien tiene la propia que lo deja avanzar, no lo deja avanzar. Cada uno de nosotros tiene su propio rollo. El mayor obstáculo para lograr lo que queremos somos nosotros mismos, eso es indudable. Y de pronto el no querer mirarnos, el no querer ser vulnerables con nosotros mismos también puede ser otro factor, la vulnerabilidad, el miedo a lo que puede ser o lo que representa ser uno mismo. ¿Sí? Creo que es una suma de cosas y me gusta esa síntesis en el ego. Eres tú mismo. Parte del trabajo es encontrar tú particularmente qué es lo que tienes tú, cuál es tu propio rollo. Y tu propio rollo puede pasar por muchas cosas culturales, muchas cosas históricas, las propias, las que tú mismo te creas por tu historia de vida, por lo que has hecho en tu vida o has dejado de hacer. Creo que también hay algo ahí, es el pasar a la acción, ¿no? De dejar de rumiar tanto y pasar a la acción. Creo que también hay como un tema allí muy práctico de todos, la mayoría saben qué quieren hacer, pero no quieren ir por ello, como que la fórmula mágica. Y bueno, pero creo que la síntesis del ego reúne esto: el miedo a la escasez, el miedo a la diferencia, a lo diferente, esta sensación de no querer ser vulnerables, esta cultura que nos enseñó que el error es malo y que el que se equivoca, la educación que tenemos hoy en día no ayuda mucho. Cuando estamos hablando de emprender, de innovar, eso es lo primero que le castigan a uno en el colegio. Cuando te equivocas es lo peor que puede pasar en la vida, que no tiene una buena nota, se haces por una nota, no hay como una exaltación a lo que necesita la sociedad hoy en día, sino que estamos en un modelo totalmente anticuado de educación. Creo que también es una barrera cultural que tenemos que superar para generar todas estas transformaciones que queremos en nuestra sociedad. Bueno, por ahí creo que en eso lo dejaría. Sí, gracias, Gus. Y eso a mí me lleva a la pregunta de, bueno, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder... me voy a devolver un segundo antes de terminar de formular la pregunta para explicar el contexto. Y es que yo tengo la firme creencia de que
los desafíos que tenemos hoy en día como humanidad necesitan que seamos capaces de escalar las soluciones, el tamaño de las soluciones y el alcance de las soluciones. Soluciones que además ya existen. Uno se encuentra con que hay personajes como un personaje que se llama Paul Hawking, que se dedicó a hacer un proyecto con un grupo de científicos en el mundo para saber si era, por ejemplo, posible revertir el calentamiento global. Y se encontró con que inicialmente con 80, pero luego se encontró con 100 soluciones que ya existen. No hay que inventarse nada nuevo para hacerlo. Hay 100 soluciones que ya existen, que si las escaláramos hasta cierto nivel, permitirían que pudiéramos ser capaces de revertir el calentamiento global y bajar el dióxido de carbono del ambiente a la Tierra. Y entonces, ahí vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo hacemos para que más de nosotros podamos superar estos obstáculos de los que estamos hablando? Para que nos creamos nuestra posibilidad de contribuir a construir ese mundo que queremos, que nos importa, y que logremos escalar estas soluciones. ¿Cuál podría ser como ese punto de apoyo para la palanca que necesitamos? Y pues, claramente no espero que, no, si tienen la solución, estamos en la llamada perfecta, pero si no, por lo menos un poquitico desde nuestra experiencia de acompañar personas, de acompañar líderes, emprendedores, innovadores, agentes de transformación. ¿Por dónde puede estar? ¿Por dónde puede estar? ¿Cuál puede ser una especulación alrededor de eso desde la experiencia de cada uno de ustedes? Si me permites empezar, Dale. yo creo que aquí hay algo, hoy en día no ha habido nunca en la historia tanta gente dedicada al desarrollo del crecimiento personal. Y eso tiene que ser una diferencia. Cuando hay tantos coaches, cuando decimos que Colombia puede tener alrededor de 100.000 coaches, o sea, 100.000 personas que pasaron por metodologías de escucha, de presencia, de reconocer al otro, por lo menos en mi caso a mí me marcó. Como militar, a mí en algún momento, dentro del ámbito militar, aprendí a deshumanizar a lo que era mi enemigo para poderle disparar. Eso es un entrenamiento que les hace militar. Yo tengo que deshumanizarlo para poderle disparar, para creer que se lo merecía, y es un tema complejo que aquí nos podemos dar mucho. Entrar al coaching me permitió ver al otro y entender que hay gente que puede pensar distinto, que puede obrar distinto. La primera vez que yo le hice coaching a un exguerrillero y escucharle sus historias y cómo veía y cómo se enorgullecía de que atacó una patrulla de pronto alguna vez a compañeros míos, y estar escuchándolo y poder verlo desde el lugar, eso requiere un acto de responsabilidad, de conciencia muy alto para dejar todo lo que aprendí y ver al otro. Ese miedo a la diferencia del que les hablaba, de que es lo que nos tiene ahorita ensimismados. O sea, yo no puedo ver algo distinto porque tengo que destruirlo, o sea, lo otro no tiene derecho a existir, pero lo mío sí. Creo que parte de la solución es aceptar. Primero, aquí hay una cantidad de gente que está hablando de crecimiento, de desarrollo personal, y yo invitaría a esas personas a que vean juegos más grandes, porque pareciera ser que el desarrollo y el crecimiento personal se volvió una línea comercial donde yo lo estudio para generar unos ingresos y hasta ahí no más. Pero cuando yo asumo el desarrollo personal como vocación de vida, es indiscutible que yo me vaya a escenarios más grandes y esté pensando en soluciones de sociedad, esté pensando en cómo mejoro mi entorno, en cómo mejoro el pueblo, la ciudad donde vivo. O sea, esa conversación grande tiene que llegarnos a todos los que estamos metidos en desarrollo personal, y sobre todo a los coaches que nos decimos maestros de conversación en sociedades que no conversan. Creo que hay un rol desde las mismas escuelas de coaching, desde diferentes ambientes donde aquí hay que mirar juegos más grandes, y a partir de ver estos juegos más grandes entender que yo tengo una responsabilidad social si estoy dedicado a esto, y que esa responsabilidad en el caso mío me llevó a poderme sentar con alguien que al principio o sea, decir que no me gustó es muy poquito para lo que sentí cuando estas personas están diciendo cómo hacían lo que hacían. Ok, pero poder tomar y respirar y entender que hay un otro que tuvo una historia, poder escuchar su historia, a partir de esa historia empezar a construir, a deconstruir, porque también pasó por deconstruir creencias y
y entender que Colombia no tiene, por ejemplo, en el caso nuestro, blancos y negros, sino que hay una cantidad de matices, de grises, y que yo hago parte también tanto de la solución como del problema. Creo que aquí hay un tema de cómo nos responsabilizamos todos, nos hacemos cargo de juegos grandes a partir de, de los conocimientos y las experiencias que tenemos. Por eso me quedó sonando cuando tú decías, Andrés, lo de los mercenarios. Es que no puede ser que los coaches solo estemos para esto, para hacer consultorías. Aquí hay una responsabilidad social que necesitamos entrar a asumir lo más rápido posible, porque somos generadores de cambios. O sea, 100.000 coaches en Colombia sintonizados, trabajando en conjunto, por lo menos pienso yo, siento yo, no sé si será la respuesta, pero alguna diferencia debemos hacer. Pero si los coaches seguimos en el juego pequeño de cómo vendo una sesión de coaching, que es el dolor de los coaches cuando se gradúan, cómo vendo una sesión de coaching, ¿qué diferencia voy a hacer con una sesión de coaching? Ninguna. Pero si entro a mirar el propósito de vida y me conecto con mi propósito de vida y soy capaz de ver un juego más allá de eso, creo que por ahí puede ser un primer paso. Súper, mil gracias. Se me ocurren cositas, pero quisiera también escuchar a María antes de pronto agregar algo ahí. Voy a empezar citando a un libro que me encantó y a ustedes y a todos tus agentes de transformación se los voy a recomendar, que se llama Tribus, de Seth Godin. Seth dice en su libro que ahorita Gustavo también estaba hablando de eso. Dice que el mundo está ávido de líderes, ¿no es cierto? Y que para ser líderes o para poder crear estas diferencias que todas las en el mundo, el líder solamente necesita dos cosas. Una es una intención muy bien puesta y que sea una intención que ha escuchado de lo que ha oído en el mundo o que ha oído cerca de él o de ella y que lo conecta. Nosotros en liderazgo generativo le decimos que. Pero necesita eso. Uno, un motivo inspirador. Y la segunda, un medio de comunicación. Y hoy en día es muy fácil tenerlas ambas. Pero, sin embargo, en el primero, que es tener una intención, tener un care o tener algo que me importa cuidar, necesitamos tener ahí un trabajo importante. Y lo voy a unir con la pregunta que me hiciste antes o que nos hiciste antes. Entonces, yo creo que hay que encontrarlo en nosotros, escuchándonos a nosotros y escuchando a todos, a la gente alrededor, las necesidades. Dos, creer en eso y creer que lo puedo hacer. Y creer que esto puede pasar. Tres, entender que no necesito hacerlo solo, que no puedo hacerlo solo. Imagínate si esas 110 personas que tuvieron una respuesta se hubieran encontrado y se hubieran comunicado. Ya seguramente hubiera habido algo más grande. Entonces, haber generado una comunidad de innovadores sobre el tema del cambio climático y que ellos tuvieran la posibilidad de encontrarse y de hacer algo juntos. Pero entonces cuando vamos a hablar de algo juntos, pasa algo importante y es que unos empiezan a decir, ah, no, haga usted esto, ah, no, yo hago lo otro, ah, no, hagamos el mío, no, hagamos el mío, no, pero hagamos el mío. Entonces, lo que pasa ahí es el siguiente paso que hay que dar ahí es, hay una palabra en inglés que me gusta mucho que se llama surrender. Y es como entregarme a que lo que importa no es el método que yo estoy haciendo y diseñando, sino que yo me puedo unir al propósito mayor que estamos consiguiendo todos. Y que todos podemos estar en la idea de poder buscar ideas para esa promesa más grande.
Y cuando ya yo digo, lo que importa es la promesa, lo que importa es el resultado grande que vamos a hacer, y yo lo solté lo mío, entonces hay otra palabra que también me gusta, que es unleashed. Y es como, Andrew, como Desencadenar, desencadenar, desatar, liberar. exacto, desatar, liberar todo ese poder y toda esa energía. Entonces, ¿cuál es la conclusión para mí? Es generemos movimientos, generemos comunidades. Y vuelve y juega. Si yo quiero que lo mío sea grande, tú lo estabas diciendo ahí, o sea, necesito ser líder, necesito ser emprendedor y necesito ser innovador. Y para mí, el agente de transformación que quiere generar un cambio mundial necesita hacer eso. Necesita irse por el propósito mayor de la promesa grande, creer que puede ser capaz y que puede haber otros que se le unan, soltar que es solamente a través de su método y después desatar su poder y generar una comunidad. Sí, y esa última palabra para mí es como parte, por lo menos de lo que en mi mente es necesario, y es el tema de la... Y la palabra puede sonar diferente para muchas personas, la palabra comunidad, pero creo que va por ahí, tiene que ver con esta capacidad y que tenía que ver con lo que tú decías, Gus, de este juego más grande. ¿Cuál es este juego más grande que podemos jugar? ¿Cómo es que nosotros podemos estar realmente, o sea, si tú dices 100,000 coaches formados solamente en Colombia, no sé, ¿será que podríamos hacer algo 50,000 juntos? 10,000, ¿qué sería eso que si lográramos juntarnos alrededor de una promesa que nos convoque a todos, a 10,000, no sé cuántos, qué es lo que seríamos capaces de lograr? Y ahí es donde viene para nosotros, además lo digo en el TAM, la relevancia de la comunidad. Bueno, y no solamente en el TAM, yo sé que esto es importante para ustedes dos porque cada uno de ustedes dos está movilizando comunidades. Esa es parte de la razón por la cual los vemos como agentes de transformación y porque los cuales queríamos tener esta conversación con ustedes. Porque creemos que esto es un tema, de alguna manera esto es un tema de números. Entonces yo utilizo una metáfora que además está, pues, algún día me dio la loquera de decir que yo podía escribir un libro y lo escribí. Y por ahí anda, y por ahí tengo ese libro escrito y publicado. Y entonces yo ahí utilicé una metáfora que me parece lindísima, que es la metáfora de los estorninos, en inglés los starlings, que son estas aves que vuelan en bandadas gigantes, pero que además lo hacen con una coordinación y una sincronía que es hermosa, incluso a nuestros ojos es súper estética, y le ponen música de todo tipo de música y se ve estos movimientos de estos pájaros y uno dice, wow, esto es asombroso. Y no solamente estético, porque es estético a nuestros ojos humanos, sino que además es funcional para ellos mismos. Les permite hacer movidas de supervivencia, de caza, de una cantidad de cosas. Y es increíble porque no hay un solo, digamos, un solo pájaro de esos que esté dirigiendo a todos los demás. Porque si no, no podrían reaccionar y moverse la manera en que se mueven. La manera en que funcionan es como por grupitos. Entonces yo miro a mis 5 más cercanos y las señales que recibo de ellos hacen que yo también me mueva. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo hacemos nosotros para, por ejemplo, en el ejemplo de los coaches, valga la redundancia, en el ejemplo de los coaches es, si somos 100,000 en Colombia y además sé que aquí hay gente que está en Perú, que está en Chile, que está aquí en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en diferentes lugares, bueno, a esta hora en Europa no creo, pero son las personas que son parte de nuestra comunidad. ¿Cómo hacemos para generar una comunidad o unas comunidades en las cuales podamos movernos juntos?
movernos juntos, jugar el juego más grande que podamos, hacer promesas más grandes. ¿Cuál es esa promesa que podríamos hacer que sería diferente? Y la dejo solamente como pregunta porque claramente no es fácil. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.